libros. Hay que modernizar las cárceles. Que tengan ducha, calefacción, que entren las chicas. Abajo las escuelas y dignifiquemos las cárceles. Es eso. Pero doctor, usted está loco. ¿Cómo va a tirar abajo las escuelas para levantar a las cárceles? A la escuela no vamos a ir. Ahora a la cárcel vamos de Saviola. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Otra Trama. Hoy empezando de una forma diferente, con un video como para tratar de ilustrar un poco lo que estamos viviendo en estos días con todo lo que ya sabemos, ¿no? El tema de la educación. Con el doctor Javier García. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches. Ahí viendo el futuro de nuestros niños, ¿no? Viendo el terrible futuro que nos depara en un país donde se discute solamente si las clases tienen que estar abiertas o cerradas cuando hay casi 5% de inflación, pobreza cada vez más grande y cada vez se muere más gente por la pandemia también. Vamos a hablar obviamente de todo esto, pero antes presentamos al invitado que tenemos hoy. Tenemos un invitado de lujo, es uno de los hombres de Argentina con el que se puede hablar casi de cualquier cosa porque quizás sea el funcionario público o el ex funcionario público que más cargos ha tenido en la historia moderna de Argentina. Fue canciller, fue vicepresidente, fue gobernador, fue ministro, fue diputado, fue senador. ¿De quién estamos hablando? De Carlos Rucauf. Les aseguramos, es una nota muy interesante con una persona que ha transitado por varios escalafones del poder y que te puede contar desde adentro cuál es la crisis que atraviesa no solo el gobierno nacional, sino cada uno de los estados para tratar de controlar la pandemia en la medida de lo posible en medio de una gran pobreza, un índice de inflación impresionante. En minutos vamos a conversar con él. Y ese dato que estás dando quizás es el que a mí más me impactó del reportaje, que es un hombre que estuvo en lo que nosotros llamamos siempre la rosca, en la interna, en la politiquería, y nos dice como reflexión final eso no sirve para nada, hay que solucionar los problemas a la gente. Mientras tanto, ya es moneda conocida el gran debate o puja que hay entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad por la presencialidad de las clases. Y una vez más, el destino de los argentinos queda en manos de la Corte Suprema de la Justicia, porque pareciera que en la Argentina la política, que dentro de las herramientas que tiene la política es el diálogo y los acuerdos, ya pareciera que estamos hablando de términos de antaño, que ya no corre más el diálogo justamente en la política. ¿Y en qué instancia estamos, Javi? Bueno, pareciera, como decís vos, que nos gobierna la justicia. Está el amparo presentado por Rodríguez Larreta en instancia de la Corte. También fue el Procurador Nacional, Zanini, fue también con una presentación ante la Corte Suprema y una presentación a la Cámara Porteña, que es la que hizo que se vuelvan a abrir los colegios. Todos están esperando un pronunciamiento de la Corte y todos esperan que la Corte diga algo que sería traumático para todo el mundo, que es que se vuelven a cerrar los colegios. Este es un juego casi perverso para los padres y sobre todo para los chicos. Escucharon bien, ¿no? La novedad, que ya varios colegas lo están diciendo, varios medios, es que en las próximas horas la Corte Suprema de la Nación podría pronunciarse en contra de la presencialidad en las escuelas porteñas. Obviamente en su fallo estará que el DNU con fuerza de ley está por encima de la Constitución de la Ciudad de Buenos Exacto. Aires, por más que la ciudad sea declarada autónoma, pero es importante ahí rescatar un dato con respecto a lo que le estamos contando. Esto podría suceder en la semana, pero creen desde el gobierno de la ciudad que podría darse durante el fin de semana. Así como este domingo conocimos el fallo de la justicia porteña que permitía el regreso de los chicos al colegio, durante el fin de semana podría ser este fallo de la Corte Suprema de la Nación. Incluso en algún sentido hasta sería razonable, porque suspender nuevamente las clases el martes o el miércoles sería casi una locura para los padres, para los chicos y para todos, por lo menos que tengan la delicadeza de hacerlo el fin de semana. Ahora bien, empezamos este segmento diciendo qué pasó con una de las herramientas políticas que son el diálogo, el consenso, el acuerdo. ¿Ya no corre más eso en la política? ¿O cuando solo hablamos de acuerdos son de acuerdos de rosca, de negociados, de acuerdos políticos, de cajas? Bueno, no sé si escuchaste el furcio de Alberto Fernández. Bueno, si alguno no lo escuchó, presten atención al desliz o cómo habló su inconsciente, quizás simplemente en error, de lo que dijo Alberto Fernández sobre qué piensa él acerca de los acuerdos políticos. Y mi vocación por hacerlo es absoluta.
A mí me pueden atribuir cualquier cosa, menos vocación de dialogar y de encontrar acuerdos. Menos vocación de dialogar y de encontrar acuerdos. Bueno, qué difícil se convirtió en la Argentina debatir y respetar el punto de vista del otro. Hoy por hoy, presencialidad sí, presencialidad no, se convirtió en una bandera del kirchnerismo o el macrismo, como si algún hijo de un kirchnerista, quizás, o un kirchnerista prefiriera que sus hijos vayan al colegio, o tal vez un macrista prefiere que sus hijos no vayan al colegio por una cuestión de salud, simplemente. Pero eso pareciera no encontrarse, ¿no? Donde cada uno tomó su bandera y pareciera difícil romper el molde en cada una de las facciones políticas. Lo que habla también de esta, por lo menos en mi punto de vista, esta enfermedad que es la ideología, ¿no? Que hace que un hecho que tendría que ser basado en evidencias, basado en documentación, sentándose a una mesa y dialogando cuál es el mejor camino y por qué, para unos es blanco o negro y para otros es el otro color que quieran, y jamás se ponen de acuerdo y tratan de forzar la situación para llevar agua para su molino, sin importar la discusión seria sobre un asunto que debiera ser racional, documentado y empírico. Mientras tanto, hay 4 provincias que nunca tuvieron clases este año. Más allá de la pandemia, la provincia de Santa Cruz nunca ha retomado sus clases. Hoy por hoy esta pandemia ha permitido el enjuague de ciertas situaciones traumáticas que vive en cada provincia, como por ejemplo paros docentes por no actualizar los salarios, o por no pagarlos, o por salarios atrasados. Pero fíjense que el ombligo del mundo no está acá en la capital federal y en el Gran Buenos Aires. La problemática se extiende a lo largo y a lo ancho de todo el país. Formosa es otra de las provincias que tampoco tiene clases. Catamarca es otra de las provincias que no han reanudado sus clases convencionales. Bueno, por eso esto va a ser una negociación muy larga. Y mientras tanto, Javi, ¿cuál es el panorama nacional en cuanto a inflación, pandemia, pobreza? Bueno, el gobierno está, algunos sospechan, algunos intuyen, algunos señalan que tal vez este apresurado confinamiento de la región del AMBA de parte del gobierno nacional está estrictamente vinculado también a un control de la inflación. Más allá, por supuesto, del control de la salubridad y el control de la salud de la población, han visto con preocupación el índice de 4,8% de la inflación, y una estrategia para intentar frenarla también es la disminución de la actividad económica. Y otra de las estrategias que planifica el gobierno es el control de precios, como si eso hubiese sido una herramienta válida y que ha funcionado. Hace más de una década que conocemos los controles de precios y no es una opinión. O sea, venimos teniendo inflación, creo que la mínima en los últimos 10 años fue del 25% y se ha festejado, ¿no? Porque también hemos tenido más del 50%. Ahora esos controles de precios se intensifican y cada vez más, y el gobierno tuvo la idea de sacar a la calle agentes inspectores de la AFIP, muy bien pagos, por supuesto. Estamos hablando de personas que ganan 300.000 pesos en el Estado aproximadamente, para controlar los precios máximos en el mercado. Ahora bien, hagamos un poquito de historia y de algo que siempre hablamos con el doctor Javier García. Ustedes saben que siempre hablamos de Venezuela y Javi lo pone como una analogía, como la Ruta 2 yendo a Mar del Plata, ¿no? Y decimos, sí, en algún momento nos vamos a convertir en Venezuela. Pero fíjense lo que pasaba justamente en Venezuela, un anuncio de Hugo Chávez con respecto a los precios máximos, los precios cuidados, que ellos lo llamaban de una forma muy similar, y cómo terminó la historia. Pronto haremos este anuncio. No, todavía no lo voy a hacer porque estamos estudiando producto por producto, costo por costo. Vamos a tomar la decisión y pronto anunciaremos los precios justos de todos esos productos. Y van a ir para abajo toditos. Van a ir para abajo. Nos metemos en la primera parte de la entrevista a Carlos Rucauf. Les prometemos 2 partes, pero vamos a empezar con esta primera etapa, donde le preguntamos al exgobernador sobre la injerencia de Axel Kicillof, el actual gobernador bonaerense, sobre Alberto Fernández. A tal punto que en una conferencia de prensa se adjudicó, que posiblemente sea cierto, las gestiones por haber conseguido las vacunas rusas, las Sputnik. Conversamos con Carlos Rucauf. Cuando usted era gobernador, ¿tenía tanta influencia en el gobierno nacional como quizás hoy lo podemos ver a Kicillof, que hasta se adjudicó haber conseguido las vacunas rusas? Bueno, el presidente era de otro signo político, así que era imposible
que hubiera una influencia dentro de un mismo espacio. El presidente era Fernando de la Rúa. Tuvimos un diálogo muy fructífero, porque yo estaba en minoría en ambas cámaras y él también tenía problemas parlamentarios, así que durante mucho tiempo nos ayudamos mutuamente hasta que, bueno, puso a caballo el Ministerio de Economía y empezamos a tener algunas diferencias sustanciales. No había una gran influencia, que yo creo que hoy son 3 nada más fundamentales. La gente tiene miedo de morirse, quiere vacunas, la gente tiene miedo que se le acabe su trabajo y tener que pasar hambre y seguir descendiendo en la escala social, y finalmente la gente tiene miedo de que lo maten, o maten a sus hijos o violen a sus hijos por la inseguridad. ¿Cómo ves la gestión de las vacunas que consiguió la Argentina, teniendo en cuenta que pareciera haberse sesgado hacia un sector ideológico y no por ahí a conseguir mayor cantidad de vacunas? A mí me parece que ha habido un error de cálculo. Vamos a ir seguramente en 30 o 60 días a una fase 1, no les quepa duda, porque los países que solucionaron sus problemas con esta pandemia son los que han hecho una vacunación intensiva. Es decir, el ejemplo más claro es el Estado de Israel y la Gran Bretaña. Los países, en cambio, que han hecho cierre sin vacuna han fracasado, y los que han hecho no cierre sin vacunas, como Brasil, están en una masacre. Fue un acierto, evidentemente, el acuerdo con Rusia por la Sputnik, pero fue un grave error no haber comprado más del fondo COVAX. Y finalmente, un detalle que creo que es muy significativo. Habla mucho del amigo chino. Bueno, yo amigos como ese te los regalo, porque nos cobra $20 la dosis, cuando la vacuna rusa sale en menos de la mitad. Entonces, a mí me parece que es un error intentar comprar solamente lo que uno cree que va a necesitar en una cosa que se sabía que iba a ser muy demandada y donde quien más paga más obtiene, como ocurre siempre. Ahora, este error de falta de sobrecompra, ¿crees que es un error de gestión o es un problema de que no tiene plata la Argentina? Bueno, en general, todas las compras de estas características se hacen con una precompra donde vos pagás muy poco. Argentina en algún caso ha pagado demasiado, pero en general se gasta poco en la precompra y vos desembolsás en el momento en que realmente recibís las vacunas. Obviamente que países con crédito tienen más ventajas. A países como Argentina nadie le va a vender fiado, ¿no? Don Cao, si usted hubiese sido gobernador hoy, ¿cómo hubiese actuado con la presencialidad de las escuelas? De lo que a mí me molesta mucho es que los dirigentes políticos se peleen por un tema de estas características. Se pueden equivocar o acertar, pero juntos, peleándose, el resultado es desconcierto. ¿Llevo a los chicos al colegio o no los llevo? Claro. Pero además, porque esto no es un tema de 15 días. Esto va a durar el invierno. Porque, insisto, sin vacunas suficientes, no es posible que funcione la realidad como nos gustaría que funcione. Y en consecuencia esto significa más gente que pierde su pequeña empresa, más gente que pierde el trabajo, más desesperación, más crisis económica en el medio de un país que tiene la mitad de su población bajo la línea de pobreza y tiene una inflación que está desatada, aunque el ministro de Economía siga soñando con el 29% anual. Vamos a estar arriba del 50%. Don Cao, ¿usted considera que al electorado, más allá de las medidas en sí, las restricciones, lo que más le molesta es la falta de credibilidad del gobierno? Mire, mi abuelita siempre decía, quien se quemó con leche ve una vaca y llora. Y lo que pasa es que ya vivimos el año pasado. Estuvimos encerrados el año pasado con la mitad de los contagios que había ahora. Si usted va a mantener el sistema de transporte público limitado a una cantidad determinada de personas, lo que hay que sacar no son las ventanillas, sino el filas de asiento para que estén separados entre sí. Claro. Y en todo caso mantener una educación sobre el sistema de ventilación, sobre el sistema de separación, sobre el sistema de barbijo. Así que a mí me parece que estamos cerrando en algunas cosas, pero esas cosas, esos yerros, tienen mucho que ver con este tema de la pelea política. A mí la verdad, la grieta me tiene harto.
y me parece que de tanta grieta nos vamos a hundir en el abismo. Usted tuvo la gestión, ocupó altísimos cargos, gobernador, vicepresidente, canciller. ¿Qué es lo que sucede cuando los funcionarios están en la gestión que a veces no logran ver soluciones que en apariencia parecen sencillas y se empantanan en sus propias medidas? Eduardo Bauzá, un tipo brillante, al que yo quise mucho, un patriota, solía decir, cuando vos estás en la función pública, tirás una taza de café al suelo y todos se acercan y dicen, qué bien, doctor, hágalo de vuelta, parece un Picasso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay demasiados alcahuetes siempre alrededor del poder y demasiada poca gente que dice la verdad. En minutos la segunda parte con Carlos Rucauf y nos vamos a meter con la gran preocupación de los argentinos, además de la economía, que es la inseguridad. Pero antes, y hablando de economía, nos metemos también en algo que no se achica nunca en la Argentina, que es el gasto público. ¿Es así? No solo no se achica, sino que se agranda. Y ya me parece que ya hay que empezar a dejar de llamarlo gasto y tenemos que empezar a llamarlo despilfarro. ¿Cómo es este tema, esta nueva lupa del gasto que hemos encontrado? Mira, para los que miramos el boletín oficial, tenemos esa perversa costumbre. Hace unos días se encontró que le dio Alberto Fernández a una casa, una vieja casona de Recoleta, la llamó Casa Patria Grande Néstor Kirchner, una casa que en el macrismo se llamaba Casa Sur, y que supuestamente también era unidad básica de la Cámpora previo a Macri. Ahora le dio una estructura organizacional, 2 niveles de funcionarios con sueldos interesantes y suculentos, y le dieron en este momento de pandemia, en este momento en que los funcionarios públicos no van a trabajar, en este momento donde la actividad estatal está reducida casi al mínimo, crearon una estructura para nuevos funcionarios, por supuesto de la Cámpora, para que cobren y tengan algún tipo de facilidad para superar supuestamente la pandemia, ¿no? Seguramente. Que algunos suponen o supusieron que era una forma de blanquear el Instituto Patria, cosa que pudimos averiguar no es tan así, porque el Instituto Patria, por supuesto, va a seguir existiendo en sus oficinas ahí en el centro, y esto quizás haya alguna réplica de funcionarios, algunos que trabajan en un lugar, trabajan en otro, y por supuesto en un lugar cobren. Nos metemos en la segunda parte de la entrevista a Carlos Rucauf. Presten atención por el tema de la inseguridad, la gran preocupación de los argentinos. Ahora, se introdujo el tema de la inflación, de la crisis económica, del cierre de algunas empresas. Esto, como si la inflación se puede desatar, también se está desatando los episodios de inseguridad. ¿Hay una situación que hay que temer, hay que mirar con mucho cuidado? Les dirían que la inseguridad es un problema de todos los días. Lo que pasa es que, ustedes saben, son periodistas, una noticia tapa la otra. Y entonces los medios de comunicación terminan discutiendo la agenda de los políticos. Si va a haber paso antes o después, elecciones antes o después. En realidad, al hombre común le importa nada cuándo va a haber elecciones. Quiere saber si sus problemas concretos van a ser solucionados. He leído artículos suyos, lo he visto en otras notas, hablando de la estrategia que podría tener Cristina Kirchner poniendo a Sergio Berni y la provincia de Buenos Aires como un símbolo de mano dura, digamos, una variante dentro del frente de todos. Ahora, ¿no es un poco raro que pongan a un funcionario para la supuesta solución de la inseguridad que el mismo espacio no pudo resolver, por lo menos desde Daniel Scioli hasta la fecha? Yo creo que haciendo un análisis desde afuera, cada fuerza política va a buscar en un sistema donde hay lista única, una cabeza de lista que atraiga sectores no propios. Si tuviéramos un sistema como lo que alguna vez propuse, que era una boleta electrónica, sería distinto. Entonces el tema de la seguridad para estas elecciones van a ser cruciales y vamos a encontrar declaraciones que políticamente a usted le dio cierto rédito, como por ejemplo de bala para los chorros o la mano dura. Si alguien analiza lo que piensa el ciudadano común, la gente quiere que le saquen de encima esa pesadilla. No quiere vivir encerrado tras las rejas de su casa, quiere que estén tras las rejas los delincuentes, y sobre todo los asesinos y los violadores, los delincuentes más peligrosos. Por eso yo me opuse con tanta fuerza cuando comenzó el tema del COVID a esa idea arbitraria de liberar a los presos, sobre todo a los presos peligrosos, porque estaban pasibles de enfermarse en las cárceles. Ojo que hay otro componente muy importante, que es el tema del Poder Judicial. Claro. Hay una cantidad de jueces que tienen una mentalidad tan hipergarantista
que es abolicionista. Ahora, esta situación del abolicionismo en la justicia parece ir un poco de contramano con la sensación de la opinión pública, porque el otro día leí un informe, una encuesta de Giacobbe y Asociados, que hablaba de que el 70% de la gente estaría a favor de la pena de muerte. Esto es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ya venía y que ya lo tenían visto desde la época en que era gobernador. Es un fenómeno que es permanente. La gente se asusta y pide medidas, y lo que es más grave, lo que es mucho más grave, cuando el Estado no actúa, ya ha ocurrido por ejemplo en Brasil, se forman los escuadrón, es decir, se forman grupos que tratan de proteger a la gente por la de ellos, y esto es mucho más grave. La lucha contra el delito tiene que ser monopolio del Estado y tiene que estar en manos de la fuerza de seguridad, fuerzas equipadas y adiestradas, y con jueces y fiscales dispuestos a combatir el delito. Teniendo en cuenta que has tenido una gran cantidad de aciertos en tus vaticinios o en tus pronósticos, ¿qué nos espera para el futuro? ¿Nos espera encierro? ¿Nos espera un drama sanitario? ¿Nos espera mayor inflación y nos espera un aumento de la pobreza? Todo eso nos espera si no hay vacunación suficiente. Los países, insisto, cuando así comenzamos este reportaje, los países que vacunaron están saliendo del drama. Los países que no han vacunado, y no solamente Argentina, hay países muy importantes como Francia, que tienen un muy bajo nivel de vacunación. Los países que no vacunan terminan necesitando encerrarse. El tema es que, por ejemplo, Francia está en la Unión Europea y tiene la ayuda económica del Next Generation, que es un plan de 750.000 millones de dólares para los países europeos, y Argentina está sola en el medio del mar, sin crédito, con una economía que va en tobogán, con una inflación creciente y la mitad de los argentinos bajo la línea de pobreza. Así que no se puede ser muy optimista si no conseguimos vacunas. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En los meses de aislamiento social preventivo y obligatorio aprendimos muchas cosas. No te las olvides. Sumate al equipo que cuida lo que hemos logrado juntos y frenemos la segunda ola de contagios. Usa el barbijo siempre. Higieniza tus manos frecuentemente. Mantén la distancia social y saluda con el codo. Júntate con tus amigos al aire libre y si vas a tomar mate, lleva el propio. Sé responsable. Si no lo haces por vos, hacelo por tu familia y personas de riesgo con las que convivís y visitás. Hacelo por vos, por los tuyos y por todos. No retrocedamos ni un solo paso. De vos depende. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. Muy bien, cerramos este programa, el número 8, diría Riverito. 8, Riverito. De la otra trama. Y también en la adolescencia diríamos otra cosa, también después del 8, ¿no? Bueno, quedémonos ahí, por favor. Sigan escribiendo a nuestras redes sociales, sigan enterándose de la información. Algunos seguidores quizás descontentos. Hoy le dejamos la información acerca del fallo de la Corte Suprema. Al menos sí, reaccionaste con intensidad. No, o sea, fuimos con las pruebas. O sea, nos dijeron que no contábamos nada nuevo y le dimos, les adelantamos que el gobierno pensaba suspender las clases
por una Cuando nadie lo decisión decía. y sugerencia Cuando del nadie lo gobernador decía. bonaerense. ¿Fue así o no fue así? Le mandamos un Exactamente, beso. y eso que tenemos 20 minutos. Imaginan No. si tenemos un programa más largo. Y agradecemos pero bueno. a nuestras escuderas, ahí Pilar, y después hay Sí. una cuenta, avisoremos, @avisoremos. Avisoremos que salieron por a defendernos. Todas las opiniones igual son bienvenidas, por supuesto. Somos receptivos. Siempre que hablen mal de Javier García. Exacto, principalmente. Nos reencontramos el próximo martes a las 21 aquí por el canal Somos. Recuerden que el viernes a las 14:30 repiten este programa, así que los esperamos también. Hasta el próximo martes. Chau.